La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico fundamental que transformó radicalmente la estructura política, social y económica de Francia, y tuvo un profundo impacto en el resto del mundo. Se desarrolló entre 1789 y 1799, y marcó el fin del antiguo régimen, el sistema de monarquía absoluta que había gobernado Francia durante siglos. Causas principales de la Revolución Francesa. Desigualdad social. La sociedad estaba dividida en tres estamentos. Primer estado, el clero. Segundo estado, la nobleza. Tercer estado, el pueblo llano, campesinos, obreros, burgueses, que soportaba casi toda la carga fiscal sin privilegios. Crisis económica. Francia atravesaba una grave crisis financiera debido al gasto excesivo del Estado, las guerras como la de independencia de Estados Unidos, y malas cosechas. Ideas ilustradas. Filósofos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire difundieron ideas sobre libertad, igualdad y soberanía popular. Debilidad del rey Luis XVI, su incapacidad para tomar decisiones efectivas y su rechazo inicial a reformas alimentó el descontento. Fases de la Revolución. 1789 a 1791, Asamblea Nacional y fin del antiguo régimen. Toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Abolición de los privilegios feudales. Aprobación de una monarquía constitucional, 1792 a 1794, República y el reinado del terror. Derrocamiento de la monarquía y ejecución de Luis XVI, 1793. Inicio de la Primera República. Robespierre y los jacobinos lideran el gobierno radical. Violencia y ejecuciones masivas durante el reinado del terror. 1795 a 1799, el Directorio. Gobierno moderado y corrupto. Inestabilidad política y económica. Ascenso de Napoleón Bonaparte. Consecuencias. Fin de la monarquía absoluta en Francia. Inspiración para otras revoluciones, América Latina, Europa. Difusión de ideas democráticas y republicanas. Ascenso del poder burgués. Consolidación de los derechos civiles y ciudadanos. Dinámica de proceso revolucionario. Crisis inicial, 1789, la revolución comenzó con una grave crisis económica y social. El rey Luis XVI convocó a los estados generales para resolver la situación financiera, pero el tercer estado, la mayoría del pueblo, rompió con la monarquía y se autoproclamó Asamblea Nacional. Radicalización, 1792 a 1794. El proceso se radicalizó con la proclamación de la Primera República y la ejecución del rey. Surgieron luchas internas entre grupos revolucionarios. El periodo conocido como el Reinado del Terror fue liderado por los jacobinos, quienes emplearon la violencia para eliminar a sus enemigos políticos. Estabilización y reacción, 1795 a 1799, tras la caída de Robespierre, se instauró un régimen más moderado, el Directorio, pero la inestabilidad continuó. Finalmente, Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado en 1799 y estableció el consulado, marcando el fin de la revolución. Principales actores involucrados. La nobleza y el clero. Eran los privilegiados del antiguo régimen. Muchos se opusieron a la revolución, aunque algunos nobles liberales apoyaron las reformas al principio. El rey Luis XVI y la reina María Antonieta representaban la monarquía absoluta. Su resistencia a las reformas y su intento de huida los volvieron símbolos del viejo poder. Ambos fueron ejecutados en 1793. Los jacobinos, grupo político radical liderado por Maximilien Robespierre, defendían la república y la igualdad extrema. Durante el reinado del terror, impusieron un régimen autoritario con miles de ejecuciones. Los girondinos, más moderados que los jacobinos, buscaban una república menos violenta y con mayor protagonismo de la burguesía. Napoleón Bonaparte, militar carismático que se aprovechó del caos para consolidar su poder. Su golpe de Estado en 1799 puso fin a la revolución y dio inicio a una nueva etapa, el Imperio Napoleónico. El tercer estado, compuesto por burgueses, campesinos y obreros, fue el grupo social más numeroso y el motor del cambio revolucionario. Reclamaban igualdad de derechos, eliminación de privilegios y mejores condiciones de vida. La burguesía, sector educado y económicamente activo del tercer estado, tuvo un papel clave al liderar la organización política y exigir una constitución que limitara el poder del rey. Importancia de la Revolución Francesa en el derecho comercial colombiano.
Difusión de los principios del liberalismo económico. La Revolución Francesa promovió la libertad de comercio, la igualdad ante la ley y el fin de los privilegios feudales, principios que luego influenciaron los procesos de independencia en América Latina. En Colombia, esto se tradujo en el rechazo a los monopolios coloniales y la apertura a la libre empresa. Influencia del Código de Comercio francés, Código Napoleónico. Tras la Revolución, Francia adoptó el Código de Comercio de 1807 como parte de las reformas napoleónicas. Este código sirvió de modelo para muchas legislaciones latinoamericanas, incluido el Código de Comercio colombiano. Colombia adoptó en gran parte los principios del modelo francés, sobre todo en cuanto a contratos mercantiles, sociedades comerciales y procedimientos concursales. Transformación del sistema jurídico colombiano. Durante la colonia, el derecho mercantil estaba basado en normas españolas como las ordenanzas de Bilbao. Con la independencia y la influencia revolucionaria francesa, Colombia fue construyendo un sistema jurídico más secular, racional y codificado, dejando atrás elementos del derecho tradicional español. Consolidación de la propiedad privada y la seguridad jurídica. La Revolución Francesa defendió el derecho a la propiedad como un derecho natural. Esto se reflejó en la legislación comercial colombiana, que garantiza el respeto a la propiedad privada, la libre contratación y el ejercicio de la actividad económica como base del comercio. Modernización del Estado y la economía. El modelo francés impulsó una visión de un Estado laico, fuerte y organizador del orden legal. Esto influyó en Colombia al promover instituciones modernas que regulan el comercio, tales como las cámaras de comercio, registros mercantiles y tribunales de comercio. Expresiones ideológicas que surgieron del proceso sociohistórico. Las expresiones ideológicas fueron el resultado del descontento popular con el antiguo régimen, y se plasmaron en discursos, panfletos, proclamas y textos legislativos. Entre las más relevantes, igualdad y libertad como principios fundamentales. Inspiradas por los filósofos de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, estas ideas fueron el núcleo del cambio político. Se oponían a la monarquía absoluta y a los privilegios del clero y la nobleza. B. La soberanía popular. Se impuso la noción de que el poder debía emanar del pueblo y no del derecho divino del rey. C. El racionalismo legal. Las leyes pasaron a ser vistas como expresión de la voluntad general y no como imposiciones arbitrarias del monarca. Decisiones legislativas clave que marcaron el proceso revolucionario. Estas decisiones fueron tomadas en distintas etapas del proceso revolucionario, desde los estados generales hasta el directorio, y muestran cómo las ideas mencionadas se tradujeron en actos legales concretos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, fue uno de los textos más emblemáticos. Estableció la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la propiedad privada como derecho natural, y el principio de legalidad. Se convirtió en base para muchas constituciones modernas. B. Abolición del sistema feudal. Noche del 4 de agosto de 1789, se eliminaron los privilegios fiscales y jurídicos de la nobleza y el clero. Se terminó con los diezmos y tributos feudales. C. Constitución de 1791. Estableció una monarquía constitucional, división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Sufragio censitario, voto limitado a quienes pagaban impuestos. D. Juicio y ejecución del rey, 1793, marcó la radicalización del proceso revolucionario. Justificado bajo la lógica de que el soberano debía responder ante el pueblo. Constitución de 1793, aunque no se implementó, fue mucho más radical. Sufragio universal masculino, derecho al trabajo y a la educación. Reflejo del auge jacobino y del pensamiento democrático radical. F. Reformas civiles, Código Civil y secularización. Aunque el Código Civil napoleónico vino después 1804, se fundamentó en decisiones de la Revolución, igualdad ante la ley. Contribución al cuerpo legislativo del país. La Revolución Francesa marcó una ruptura total con el antiguo régimen, y estableció las bases del derecho moderno. Estas son sus principales aportaciones. A. Fin del absolutismo y supremacía de la ley. La soberanía dejó de ser del rey y pasó al pueblo, lo que exigió un nuevo sistema legal basado en normas generales, racionales y escritas. Se sentaron las bases para la idea moderna de Estado de Derecho, donde todos, incluso los gobernantes, están sometidos a la ley. B. Codificación del derecho. Aunque el Código Civil, o Código Napoleónico, fue promulgado en 1804, fue fruto directo de los principios revolucionarios.
Este cuerpo legislativo ordenó, simplificó y unificó el derecho francés, reemplazando múltiples costumbres locales. Se basó en principios como igualdad ante la ley, libertad individual, propiedad privada, contratación libre. Contribuciones a la costumbre comercial. La Revolución Francesa también afectó directamente el ámbito del comercio y las prácticas mercantiles. Aquí algunas de sus principales contribuciones: a. Eliminación de privilegios y gremios. Antes de la Revolución, muchas actividades comerciales estaban limitadas por gremios, monopolios y privilegios de clase. La Revolución abolió estas trabas y liberalizó el comercio, permitiendo mayor competencia y dinamismo económico. b. Reconocimiento del principio de libertad contractual. Se impulsó la idea de que los contratos debían basarse en la voluntad libre de las partes, sin imposiciones jerárquicas ni estamentales. Esto fortaleció la costumbre de realizar acuerdos comerciales voluntarios, con garantías jurídicas. c. Unificación de prácticas comerciales. El nuevo sistema legal ayudó a eliminar la diversidad de usos y costumbres locales, creando un marco común para las relaciones comerciales en todo el territorio francés.